Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión pública del Consejo General del Real Instituto de Estudios Asturianos. Señor Presidente del Principado, miembros de esta Casa, señoras y señores, asistimos a este acto que es el discurso de recepción como miembro de honor de don José Manuel Vaquero Tresguerres, y voy a darle la palabra al Secretario General para que lea el acta de nombramiento. Buenas tardes. El artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias número 6 del año 2022, del 29 de junio, del Real Instituto de Estudios Asturianos, establece que la distinción de miembro de honor de este Real Instituto se otorgará por el Consejo General con carácter extraordinario a personas notables que destaquen por su actividad investigadora o por su reconocimiento profesional. En su virtud, el Consejo General, reunido en sesión privada el pasado martes día 10 de enero de 2023, acordó, a propuesta de la Junta Permanente, el nombramiento como miembro de honor de don José Manuel Vaquero Tresguerres, quien pronunciará hoy, en sesión pública y solemne, el discurso titulado Asturias ante dos dilemas decisivos, y será recibido en nombre de la Corporación por don Javier Junceda Moreno, miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos y presidente de la Comisión de Derecho, Ciencias Sociales y Económicas. Gracias. Tiene ahora la palabra para pronunciar su discurso como miembro de honor don José Manuel Vaquero Tresguerres. Buenas tardes. Gracias. Señor director del Real Instituto de Estudios Asturianos, señor presidente del Gobierno de Asturias, señores miembros de este Real Instituto, señoras y señores, autoridades, señor también, quiero dar en primer lugar las gracias al Consejo General de este Real Instituto, que me ha elegido miembro de honor de esta institución tan prestigiosa y tan digna, de la que me siento muy honrado. Quiero agradecer también al jefe de número, Javier Junceda, que ha sido mi interlocutor durante estos días previos a este discurso, y quiero darles las gracias a todos ustedes por su presencia en este acto, de tomarse la molestia de venir hacia aquí. Voy a tratar de cumplir con el deber efectivo de pronunciar un discurso de ingreso en esta institución. Me acojo, pues, a su benevolencia. He titulado este discurso Asturias ante dos dilemas decisivos. Voy a tratar de explicarlo, así lo hago. Dos dilemas incandescentes abrasan la actualidad. La brutal invasión rusa de Ucrania, con el consiguiente final del gas barato, ejerce de veloz catalizador de un fenómeno doble que ataca directamente al corazón del prolongado declive de Asturias. De crecimiento versus crecimiento, desglobalización versus globalización, son esos dilemas que no deben dejarnos indiferentes. Intentaré salir del arduo trance al que tan honrosa como merecidamente he sido convocado, con la fórmula de una crónica periodística heterodoxa que, navegando en un océano de dudas con muy pocas certezas, trate de aportar alguna luz, por muy insignificante que sea. Será una visión impresionista, muy personal y por tanto sin mayor trascendencia, de una etapa clave de la historia reciente de Asturias y de algunas de las consecuencias que pudo haber generado.
Vuelvo pues, a través de mi frágil memoria, a los orígenes de mi modesta carrera periodística como cronista político, en este caso, de algunos recuerdos de lo que he vivido de cerca en unos años apasionantes de la transición. Invocar a estas alturas una herramienta periodística para investigar algo es, en serio, puede ser tomado y no sin razón como una temeridad que en esta sociedad de la información postfactual, en la que la verdad cuenta cada vez menos, cuando no es un estorbo, según confirma el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su reciente libro Infocracia, nombre con el que describe la crisis de la democracia provocada por la influencia de la psicometría y la psicopolítica digital en la fabricación de las noticias falsas y discursos de odio que conforman una opinión pública inmadura y, en cierto modo, irresponsable, de la que tenemos alarmantes ejemplos en Estados Unidos o Brasil, por citar solo a países con regímenes democráticos. Salir a la calle, ver, escuchar y relatar es la función del periodista, que debe disponer de una mínima formación, una máxima curiosidad y una cierta capacidad de interpretar lo visto y escuchado para comunicarlo con un estilo lo más atractivo posible. Ese era, hasta no hace mucho, más o menos, el papel de estos profesionales de quienes se esperaba honradez, independencia y, a ser posible, exclusividad. Era y sigue siendo, por tanto, una profesión imposible, que exige condiciones tan contradictorias como rapidez y exactitud. Pero a trancas y barrancas intenta por lo menos llegar a la verdad posible mediante aproximaciones sucesivas, con nuevas investigaciones, matizaciones y desmentidos, en ocasiones muy necesarios y bienvenidos, y en otras muchas procedentes de quienes quieren ocultar los hechos, porque noticia suele ser, por definición, algo que alguien generalmente poderoso quiere que no se conozca. El periodismo ha sido siempre imperfecto en el cumplimiento de su gigantesco reto social de informar al ciudadano con veracidad e independencia para ayudarle a conocer con anticipación riesgos, oportunidades, sucesos, opinión y entretenimiento. En definitiva, información útil para defenderse por la vida. Ese papel, que correspondía a la prensa tradicional, sea impresa o digital, necesita la protección de los poderes públicos y una cierta sensibilidad ciudadana si queremos de verdad conquistar una sociedad más justa y con una opinión pública equilibrada y solvente, capaz de resistir la presión de esa monstruosa y creciente industria de la mentira que pretende controlarnos comercial y políticamente. Afortunadamente, Asturias cuenta con una prensa seria. Aterricé en el periodismo a comienzos de la década de los 70 del siglo pasado, en los últimos años de la dictadura. He pasado toda mi vida profesional en la Nueva España, un periódico que era de propiedad pública entonces, que fue adquirido por Editorial Prensa Ibérica en 1984 tras una subasta. A partir de 1983 pasé a desempeñar funciones directivas propias de la empresa periodística. Hoy, ya sin ninguna función ejecutiva, puedo decir sin restricción mental alguna que es uno de los grandes periódicos de España y un activo importante para la recuperación de la Asturias que todos queremos. La privatización le ha sentado bien. Después de los primeros pasos titubeantes, pasé pronto a dedicarme a la información política,
porque era un territorio virgen que abría un abanico de inmensas posibilidades con la legalización de los partidos y de los sindicatos, vetados hasta entonces por el anterior régimen. En los meses en que hice prácticas de periodismo en la agencia F de la calle Ayala de Madrid, veía a mis jefes enviar con toda naturalidad las informaciones potencialmente conflictivas a un departamento llamado de consulta voluntaria, donde los censores introducían los cambios que consideraban imprescindibles para su publicación. Con la llegada de la democracia entrábamos en otra dimensión. Se podía por fin ejercer el periodismo en libertad. Asturias vivió entonces una etapa de profundos cambios e inauguró un régimen preautonómico presidido por Rafael Fernández, que había sido dirigente socialista durante la República. Fernández era un personaje mítico que desde su regreso se mostró siempre conciliador para cerrar las heridas del pasado. Había sido consejero de Hacienda y luego de Orden Público y Justicia al declararse el gobierno asturiano soberano e independiente de la República Española el 24 de agosto de 1937. El presidente de aquel consejo era su suegro, Belarmino Tomás, que acuñó una moneda propia de Asturias conocida popularmente como Belarminos. Aquel episodio disparatado, que solo duró hasta el 20 de octubre del mismo año, causó una auténtica conmoción fuera y dentro de España. Fue calificado por el hispanista británico Hugh Thomas como la República de Asturias y acabó con la huida en barco el mismo día de la disolución de los miembros del Consejo, que salieron desde el puerto del Musel rumbo al exilio, dando por finalizada la guerra civil en Asturias. En el comienzo del proceso autonómico, la Diputación fue integrada en la autonomía en una medida muy razonable para evitar duplicidades, y la histórica Junta General del Principado fue recuperada como Parlamento Regional. Asturias ha sabido proteger desde entonces su larga y preciosa costa. Ha sido avanzada con la creación de Cogersa para la gestión de los residuos sólidos y en la promoción del turismo rural. Ha mejorado sensiblemente la sanidad pública, ahora seriamente amenazada, y ha dado ejemplo con el sistema para elegir al presidente del Principado, que favorece la estabilidad mucho más que el de la elección del presidente del Gobierno de España. La autonomía ha hecho cosas bien, otras no tanto. Uno de los primeros plenos del Parlamento Regional tuvo casi como asunto monográfico el futuro de UNOSA, en el que llevó la voz cantante Gerardo Iglesias, del Partido Comunista de Asturias, uno de los dirigentes políticos con menos estudios reglados de aquel conjunto de lumbreras de la academia y la abogacía, pero con una habilidad dialéctica practicada en la clandestinidad que desconcertaba a sus adversarios mucho menos avezados en el debate político. Fue un pleno agotador e interminable, gracias a la pericia parlamentaria de Iglesias, a pesar de que la Junta no tenía competencia alguna sobre UNOSA y de que, por tanto, todo aquel vendaval dialéctico carecía de cualquier utilidad. Asturias, como la mayoría de las comunidades, accedió a la autonomía sin proponérselo. Todos querían la autonomía, pero nadie creía en ella, como rememoró Pedro de Silva, expresidente del Principado, que había sucedido a Rafael Fernández, precisamente aquí mismo, en la presentación del libro Los inicios de la Comunidad Autónoma de Asturias, las elecciones del 8 de mayo de 1983 de Óscar Gundego.
El Estado autonómico fue creado como una especie de café para todos, para camuflar que Cataluña y el País Vasco iban a tener un trato preferente para dar continuidad a los estatutos de la República, anulados por el franquismo, siguiendo probablemente la sugerencia de Estados Unidos de aplicar la mayor descentralización posible, sugerencia que realmente existió, según reconoce en sus libros y conferencias José Manuel Otero Novas, que fue ministro de Adolfo Suárez e interlocutor en España con el representante del gobierno norteamericano. En las excesivas concesiones hechas por los dos grandes partidos para satisfacer los deseos, primero autonomistas, finalmente independentistas, de algunos grupos cada vez más radicalizados de catalanes y vascos, a cambio de contar con sus votos, está en buena medida, en mi opinión, el origen del grave problema territorial de España de hoy, que afecta de lleno a la marginalidad a la que se ve abocada Asturias, porque sus escaños son pocos y la tradicional fuerza de los sindicatos ha perdido militantes y su prestigio histórico. Esas concesiones alcanzan niveles extremos en la actualidad con los independentistas como socios del gobierno central, pero cuentan con antecedentes tan poco edificantes como el famoso pacto del Majestic suscrito en Barcelona por Jordi Pujol con un gobierno del PP con dos vicepresidentes asturianos. En el reparto autonómico nos tocó una vía de acceso denominada lenta porque se acogía al artículo 143 de la Constitución, que también provocó fuertes debates en la Junta, en los que Juan Luis de la Ballina, entonces Alianza Popular, hoy Partido Popular, defendía que Asturias reclamara la vía rápida del artículo 151 de la Constitución por razones históricas y un referéndum para que los asturianos se pronunciaran sobre si querían o no la autonomía. En aquellas interesantes discusiones fundacionales también hubo disputa sobre la eficacia, por unidad aparte, claro, de las democracias y las dictaduras para gestionar un país. Un asunto que vuelve a estar de actualidad con viento favorable para los demócratas a la vista del hundimiento de la Unión Soviética o de los resultados de la diferente respuesta dada la trágica pandemia de la COVID-19 por China y Occidente. La Asturias Autonómica comenzó debatiendo sobre UNOSA, que era entonces una empresa pública con más de 20.000 trabajadores, de donde surgía una poderosa fuerza sindical que controlaba directa e indirectamente la política, y así siguió durante mucho tiempo, hasta desviar la atención de los pocos que acabaron centrados en el objetivo de mantenerse en la zona de confort, sin darse cuenta de que nuestra relativa prosperidad de entonces no era fruto de nuestro esfuerzo, sino de circunstancias ajenas, propias de una autarquía perecedera que entraría en crisis en cuanto España abriera sus puertas a los mercados. Asturias estrenó en un corto espacio de tiempo democracia y autonomía, y entraba de la mano de un ministro de Asuntos Exteriores asturianos, Fernando Morán, en la Unión Europea, un triple salto mortal dadas las circunstancias de la vida. Las consecuencias del ingreso de España en la Unión Europea quizá hubiera merecido un estudio previo de mayor entidad, sobre todo en Asturias, para tomar las medidas precisas ante la llegada de una tormenta perfecta que afectaba directamente a la buena vida asturiana, pero nos sentíamos tan fascinados con considerarnos europeos que no lo pensamos demasiado.
La Unión Europea aportó a España ingentes cantidades de recursos que nos han ayudado a seguir a flote y a modernizar el país, y que han obtenido el reconocimiento general. Había, sin embargo, alguna voz discrepante, decidida a salirse del relato políticamente correcto. Era la de Francisco Rodríguez, creador y dueño de Relief Picot y miembro de honor de este Real Instituto, un empresario con criterio propio y de firme fuste intelectual. En una línea similar a la de Gustavo Bueno, denunció desde el primer momento que la política agraria común, acrónimo PAC, acarrearía el abandono del campo en toda la cornisa cantábrica, que la globalización nos llevaría a importar de todo y a cerrar nuestras fábricas, y que otros países europeos nos prestarían a lo loco para endeudarnos hasta las cejas. Una y otra vez volvería a la carga para enfatizar que la globalización había deteriorado gravemente a las pequeñas y medianas empresas y que se habían perdido empleos y, sobre todo, los oficios que enseñan a hacer las cosas. Francisco Rodríguez sigue hoy pensando lo mismo, que al norte le han prohibido producir la leche que demanda España y que tampoco la puede exportar, motivos por los que para ampliar su negocio él ha tenido que salir a Francia, Polonia, China, México y Estados Unidos. Todo esto lo he vivido de cerca en mi pequeño pueblo natal, Bueño, en Ribera de Arriba. Sus fértiles huertas al lado del río Nalón están improductivas porque resulta más barato comprar en el supermercado. Los vecinos viven hoy satisfechos de sus pensiones, pero sus hijos han tenido que abandonar el pueblo para ganarse la vida. Las autoridades llevan ya varios intentos fallidos, pese al interés municipal, para recuperar su en otros tiempos espléndida vega bañada por el río Nalón, con un experimento agrícola piloto a las puertas de Oviedo, pero todo está parado, lo mismo que los proyectos para proteger a los vecinos de las reiteradas inundaciones del río, porque en cuanto hay un asunto que necesita del acuerdo de varias administraciones, choca con una compleja burocracia que se limita con demasiada frecuencia a alimentarse a sí misma en vez de dedicarse a resolver los problemas de los ciudadanos. Este es un asunto crucial de nuestra autonomía. Ha ampliado su administración hasta límites insospechados y ha multiplicado de forma exponencial los cargos directivos del funcionariado, en gran medida por motivos clientelares, que además de encarecerse sin sentido, se ha vuelto altamente ineficiente por el síndrome del papeleo sin causa. La renuncia a trabajar la huerta es otro de los errores de la globalización, como la dependencia del gas ruso o los microchips de Taiwán, que a partir de la guerra de Ucrania está en cuestión por la escasez sobrevenida y por el insoportable aumento de los precios, pero ya era antes una realidad incuestionable, porque entre otras ventajas los productos de proximidad son mucho más saludables. Un nuevo enfoque de esta globalización desbocada está ya en marcha mediante un proceso de cierta desglobalización que probablemente afectará a todos los sectores, con la aparición de un mayor proteccionismo que en realidad nunca llegó a desaparecer. En su discurso para proponer la felicidad de Asturias, Jovellanos confesaba que era un país rico porque su tierra producía más, y para aumentar su riqueza recomendaba intensificar su cultivo e invertir en la industria y el comercio.
La pregunta de un profano como yo es la siguiente: ¿por qué Asturias ha dejado de ser tan rica? La respuesta habrá que buscarla en parte en el estado de la Vega de Güello y en tantas otras vegas y montes abandonados a su suerte. Ahí se abre precisamente un camino para dar vida al campo e intentar frenar su despoblación si somos capaces de mejorar el hábitat rural, llevar la banda ancha a los pueblos, agrupar servicios comunes en lugares estratégicos, fomentar el mercado interior y acelerar la concentración parcelaria que no puede terminarse como hasta ahora. No habrá un regreso a la autarquía, pero se producirá un reequilibrio para no quedar en manos de proveedores tan imprevisibles como Rusia y China, que creará un nuevo marco económico para quienes sepan aprovecharlo. Asturias ha sido poco pensada por unos políticos que dependían de una manera exagerada de los sindicatos, organizaciones de mentalidad defensiva, de legítimos intereses corporativos, pero sin capacidad ni vocación para enfrentarse a los riesgos y oportunidades de una sociedad dinámica. Cuando la incertidumbre comenzaba a asomar seriamente en el horizonte, el Principado encargó a mediados de los 90 un exhaustivo y costoso informe al sociólogo Manuel Castells, luego ministro de Universidades, titulado Estrategias para la Industrialización de Asturias, acrónimo ERA, que en 27 volúmenes daba una serie de recetas para salir del atolladero, pero pronto cayó en el olvido. Juan Vázquez, coordinador de estas estrategias y el rector de la Universidad de Oviedo, argumenta que los dirigentes políticos de entonces nunca lo concibieron como un proyecto para llevar a la práctica, sino como algo teórico que les daba discurso y argumentos. Los informes sectoriales fueron enviados a las consejerías sin obtener reacción alguna. Eran tiempos de resistencia sindical del carbón y el ERA, que llamaba a cambiar todo aquello, fue metido en un cajón del que no volvió a salir a efectos prácticos. El exceso de poder sindical es una de las grandes anomalías de Asturias de la transición. La otra ha sido la ausencia de alternancia política. Aquí ha gobernado casi siempre la izquierda, con la complicidad de una derecha cómodamente instalada en una oposición sin la exigencia de ofrecer un programa realista propio para intentar enderezar el rumbo de la región. Cuando la derecha, por cansancio electoral, tuvo la oportunidad de gobernar en 2 ocasiones, se enzarzó en unas insensatas guerras internas de tal calibre que dejó claro un escandaloso fulanismo cainita y su falta de preparación para liderar Asturias. Ni la izquierda ni la derecha se han tomado en serio la necesidad de abordar la gravedad de la situación asturiana, que está obligada a abandonar un régimen excesivamente proteccionista, certeramente llamado por Juan Cueto y Guilandia, por su dependencia extrema del Instituto Nacional de Industria y auténtico patrono entonces de la región, para competir sin los exorbitantes auxilios públicos de antaño en un mundo globalizado. La influencia sindical en el poder político no se limitaba a Asturias, pues llegaba con gran facilidad a Madrid. Dirigentes de UNOSA recuerdan exitosas llamadas desde el sindicato minero de la UPT a la dirección del Instituto Nacional de Industria para vetar o proponer nombramientos y medidas de gobierno de la empresa. José Manuel Fernández Felgueroso, en la órbita ideológica de UCD, fue presidente de la Compañía Pública Minera entre 1976 y 1983.
era un ejecutivo moderno, empeñado en vender una buena imagen de UNOSA. En una ocasión me invitó a que le acompañara en su coche oficial al aeropuerto de Ramón para darle una exclusiva sensacional. Durante el viaje me comunicó que al siguiente ejercicio UNOSA dejaría de registrar aquellas pérdidas estratosféricas habituales. Pero donde realmente estaba la noticia era en que el milagro consistía en un cambio contable que pasaba a considerar las subvenciones, es decir, las pérdidas, como ingresos. Pedroso fue un hombre providencial que, en estrecha colaboración con el socialista Rafael Fernández, encontró la fórmula idónea para atraer a los sindicatos a la transición política con la dolorosa contrapartida de las horas sindicales pagadas a los mineros liberados mediante la famosa chequera de la empresa, la fuente del poder del Soma UGT, de la que emanaron todos los presidentes socialistas de la autonomía asturiana, y hasta un cambio radical de la historia de España al dar de forma sorpresiva su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero frente a José Bono como candidato socialista a la Secretaría General del PSOE y, consiguientemente, en aquella época, a presidir el gobierno de España. Durante años hubo algunos intentos de salir de aquella diabólica encrucijada socioeconómica asturiana. Pedro de Silva, que tuvo la originalidad y el atrevimiento de llegar al poder con su propio proyecto de Asturias bajo el brazo en forma de libro, Asturias, Realidad y Proyecto, era su título, se quejó en una conferencia en la Cámara de Comercio de Oviedo en mayo de 1983 de la escasez de empresarios asturianos y advirtió que el futuro de la región no se podía basar solamente en el carbón y el acero y que no contáramos con recursos exteriores, sino solo con nosotros mismos. Carlos Ochaga, ministro de Industria del gobierno de Felipe González, propuso una indemnización de unos 600.000 millones de pesetas para cerrar las minas de carbón y crear un nuevo tejido industrial en las cuencas mineras. En una reunión en Oviedo en la que estuve presente, Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, tras interesarse por nuestros problemas, comentó que había que ayudar a Asturias durante algún tiempo, para que pudiera ordenar la casa, pero que luego tendría que arreglárselas por sí sola. El catedrático de doctrina económica Pedro Sval fue declarado persona non grata en el histórico Pozo María Luisa por mostrarse partidario del cierre de UNOSA y de comprar carbón de importación que resultaba más barato. No eran más que ocurrencias o globos sonda, pero lo cierto es que cualquier intento de reforma chocaba siempre con el mismo obstáculo: el poder resistente de los sindicatos, que preferían mandar para casa con prejubilaciones de lujo a los mineros a partir de los 40 años de edad, a sentar las bases de una Asturias moderna y competitiva. Era pan para hoy y hambre para mañana. Hubo algún responsable que mucho tiempo después tuvo la decencia de reconocer su error de entonces. Antonio González Evia, que fue secretario general de la Minería de Comisiones Obreras, expresó paladinamente en una entrevista en la Nueva España en diciembre de 2011 lo que según su criterio había ocurrido con aquel plan general de la minería aprobado por el gobierno del PP, creador de los polémicos fondos mineros. No acertamos, declaraba humildemente. Se destinaron muchos recursos para recuperar una economía seriamente castigada debido a la dependencia del monocultivo del carbón. Fue un error y debemos aprender la lección. El dinero empleado, más que para servir a la reindustrialización, ha servido a la especulación.
si los recursos que logramos han terminado en los bolsillos de los que promovieron iniciativas como Alas Aluminium o Venturo 21, más hubiera valido dejarlos en manos del Estado, que les hubiera dado mejor uso. Los sindicatos no estábamos capacitados para decidir sobre inversiones. Los fondos fueron un logro, pero he dejado de creer en ellos. Es triste, pero es así. En fin, una confesión en toda regla, tan impropia de estos tiempos de impudor. El primer plan de la minería, de 1991 a 1993, que cerró explotaciones y supuso la pérdida de 5.000 puestos de trabajo bajo el gobierno de Felipe González, fue calificado de rácano en la misma entrevista por Antonio González Evia. En cambio, el mismo líder sindical de izquierda alababa, sin la menor reserva, el contenido del plan 1998-2005 de Aznar, logrado como el anterior tras intensas movilizaciones obreras. El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero firmó el siguiente plan de la minería, que fue, según González Evia, una mala copia del primero, el del PP, además de incumplir sus promesas. Es un buen ejemplo de la política española de estos tiempos. Cuando gobierna el PSOE, la derecha critica sus medidas, pero cuando llega al poder, trata en muchos casos de ganar a la izquierda por la izquierda, quizá por carecer de discurso propio o porque cree íntimamente en la superioridad moral de la izquierda. En el aplauso de la izquierda, que buscaba aquel gobierno de derechas, puede estar una de las causas del fracaso de la democracia en Asturias, o mejor, de Asturias en la democracia, y del declive de la región. Hemos tenido varios gobiernos, pero con un mismo discurso equivocado. Aquellos fondos mineros, aprobados por primera vez por un gobierno central de derechas y gestionados de forma catastrófica por unos sindicatos que no permitieron meter baza en ellos al gobierno autonómico, han constituido un despilfarro de más de 6.000 millones de euros que deberían ir a infraestructuras, ayudas empresariales y formación, en una operación inconcebible cuyos entresijos siguen en la sombra. Ha habido nuevos planes de la minería sin que se vislumbre un claro cambio de rumbo, pues en la última fiscalización de los fondos mineros, dada a conocer recientemente, el Tribunal de Cuentas ha vuelto a encontrar una burocracia excesiva, descoordinación entre las administraciones y falta de planificación, donde siempre. Durante estos años de autonomía llama la atención el desinterés recalcitrante por dotar a Asturias de una formación profesional a la altura de nuestro tiempo, que tenía antecedentes de éxito como las fábricas de armas de Oviedo y Trubia, la Fundación Masaveu o la Universidad Laboral de Gijón. Sorprende más a algunos extranjeros que se han quedado aquí seducidos por nuestro paisaje incomparable y por nuestra vida buena que a los propios asturianos. Hace más de 40 años conocí a Rolf Bellebach, un alemán polifacético convertido en un gran experto de la prehistoria asturiana cuando era un vigoroso gerente de Didier. Enamorado de esta tierra, cuando le llegó la hora de la jubilación, decidió quedarse para siempre con su familia en Gijón. Desde muy pronto escribió infinidad de artículos en la Nueva España proponiendo con insistencia germánica el modelo de formación profesional dual de su país de origen. En uno de sus artículos, publicado el 30 del 6 de 2012, se preguntaba retóricamente: ¿se avendrá por fin el gobierno a la recomendación de Bruselas de reintroducir por ley la formación profesional dual que en los años 80 nos cargamos y con la que en 2011 solo en Alemania se iniciaron
742.100 jóvenes, el 56%, facilitándoles una formación rigurosa y disciplinada en más de 300 profesiones. El apóstol de la formación profesional que vino de Alemania había perdido como Dante toda esperanza. Pero en 2022, más de 4 décadas después del inicio de su hasta entonces inútil campaña, fue aprobada una ley orgánica que pretende convertirla en una palanca para la transformación social y económica del país. Habrá que ver su desarrollo e implementación, cuánto dura y cuáles son sus resultados. Rolf Beigerbach sigue expectante sus pasos desde su privilegiado observatorio gijonés, mientras cuida su excepcional colección de mosaicos. El papel de los empresarios tampoco ha sido tratado como se merece, en tanto que actores imprescindibles para la recuperación regional. Hemos tardado demasiado tiempo en quitarnos la gorra de la empresa pública y de mirar con recelo a la iniciativa privada, y eso nos ha condicionado negativamente a todos, a los trabajadores y a los empresarios. La Nueva España ha reclamado en sus editoriales de forma reiterada durante estos años la necesidad de convertir Asturias en el paraíso de los emprendedores, porque la riqueza, antes de repartirla, hay que crearla. Ya era un paraíso natural, el afortunado eslogan del Principado, además de un paraíso cultural y gastronómico. Solo le faltaba crear y atraer empresarios. Se ha conseguido algo importante en el reclamo de las multinacionales y hay ciertamente empresarios asturianos de primer nivel en diversos sectores que revelan el talento emprendedor asturiano, también en su tierra, pero en su conjunto no constituyen la masa crítica suficiente para dotar a la región de un tejido industrial a la altura de aquellos 50.000 puestos de trabajo desaparecidos de Unosa y en Sidesa, además de varias decenas de miles de otros sectores, el campo de forma muy destacada, por ejemplo. En vez de atraer empresarios, han sido adoptadas medidas realmente desincendivadoras, tales como no prestar la atención debida con un proyecto regional atractivo o interpretar incorrectamente la desarmonización fiscal llegada de la mano del ejercicio de la autonomía que ha provocado traslados a Madrid en busca de impuestos más favorables. No se trata de defender aquí la política fiscal de Madrid, un hecho sin duda discutible por muchos motivos, pero sí de aludir a una realidad que objetivamente está perjudicando a Asturias, donde ha faltado, en definitiva, una política coherente capaz de fomentar el nacimiento de emprendedores autóctonos y de atraer a los de fuera, entendiendo por tales no solo a los grandes empresarios, sino también a los autónomos y, en definitiva, a todos aquellos que quieran desarrollar su propio negocio, una vocación de gran arraigo entre los vascos que no ha aprendido entre nosotros por el efecto desmotivador de los empleos públicos. Nuestra realidad de hoy es bien expresiva. El presupuesto de la comunidad ha experimentado un crecimiento formidable, pero ya somos menos de 1 millón de habitantes. Nuestra tasa de envejecimiento es muy elevada, la natalidad ha empicado, la actividad y el PIB están por debajo de la media nacional. El número de pensionistas supera al de cotizantes y las noticias de Asturias han desaparecido de los medios nacionales de comunicación. Los errores de Asturias en la transición han sido por conservadurismo, por resistencia a los cambios y por evitar abrir las puertas al mundo y a la modernidad, y por falta de confianza en nuestras posibilidades. La profesionalidad de los asturianos sigue brillando hoy, sin embargo,
con luz propia por todo el mundo, incluso aquí mismo, a pesar del freno secular que nos ha impuesto para evitar el ridículo ante el vecino, el famoso tate quieto del añorado Manolo Arello. Ese indiscutible talento individual no ha sumado para hacerse colectivo, para emprender como comunidad un camino que se han seguido nuestros vecinos de cualquier latitud. Nos ha faltado espíritu de equipo, quizá porque no hemos tenido líderes capaces de interpretar nuestro momento y demostrar un camino común que colmara con una meta atractiva nuestro desafío como región. Y estaremos solos si no somos capaces de liderar un relato solvente y prestigioso que convenza a otros de que nuestra nueva reconquista también les conviene a ellos. Lo que es seguro es que nuestros problemas ya no encontrarán solución en la administración pública. El expresidente del Principado, Juan Luis Rodríguez Vigil, subrayaba recientemente que Asturias gasta hoy tanto en rentas mínimas como en educación universitaria y casi en investigación, sin discutir la necesidad y la justicia de ayudar a quienes más lo necesitan. Lo cierto es que sin un apoyo decidido que mejore la universidad para hacerla competitiva y apueste por la investigación, no hay posibilidad de alcanzar un futuro prometedor. Nuestro reto es, en efecto, crecer, justo cuando los profetas del decrecimiento, que vienen de los estudios de bioeconomía de los años 70, de Nicolás Georgescu-Roegen, nos advierten de que nos espera un proceso de declive que durará mucho tiempo porque el crecimiento económico habría tomado techo o estaría a punto de hacerlo. Si este enfoque fuera correcto, aunque en el supuesto soñado de que la energía de fusión acabara resolviendo en 50 años los problemas medioambientales producidos por los combustibles fósiles, la nueva e inagotable energía limpia acabaría convirtiéndose en calor, y la lógica del crecimiento nos llevaría a abrazarnos en la antorcha de la energía infinita, advierten también científicos españoles como Antonio Turiel, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien califica de obcecación la búsqueda de una fuente de energía ilimitada. Ramón Arendt, reputado ecólogo y urbanista, responsable de la planificación estratégica de Múnich, alertaba recientemente en unas jornadas sobre urbanismo en Soto de Rivera de que el cambio climático de hoy es generado por las emisiones de CO2 de hace 30 años y que nos queda nada más que una década para invertir la curva y conseguir el decrecimiento físico necesario. Días después mantuve con él un intercambio de mensajes y ante una pregunta mía me respondió de forma apremiante desde Alemania que los países desarrollados de Europa tendrían que dejar de usar las energías fósiles, cerrar todas las plantas de carbón, gas y petróleo urgentemente porque algunos destrozos son ya irreversibles. Buscando alternativas posibles, el filósofo francés fallecido el año pasado, Bruno Latour, proponía pensar el futuro con una nueva cultura climática capaz de cambiar nuestro modo de vida, pero partiendo de la premisa de que la Tierra no es un lugar infinito y de que los recursos son limitados. Una globalización más prudente y una nueva prosperidad mucho más respetuosa con el medio ambiente, probablemente volcada en la salud, en la cultura y en una convivencia más estrecha, creará un mundo de vida diferente que abrirá nuevas oportunidades que no debemos desaprovechar. La complejidad y la dificultad del momento es tal que se necesita del concurso de todos, asesorados por los mejores expertos, para poder sentar las bases capaces de encontrar el camino correcto.
Al recibir el premio Príncipe de Asturias en el Campoamor, el poeta José Hierro dijo en un discurso memorable que los estudianos emigraron a América para buscar un lugar donde desarrollar sus grandes capacidades, soñando siempre con su retorno. Habrá que hacer lo posible porque esas capacidades dispersas puedan ser desarrolladas en equipo en beneficio de Asturias. La iniciativa debería corresponder a las instituciones y ser ampliamente respaldada por una sociedad civil concienciada que se decida a estudiar el cambio exitoso de ejemplos señeros como Bilbao, Málaga o Singapur. Ahora nos prometen otra oportunidad histórica con los fondos del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation, uno de cuyos ejes es precisamente la economía verde, dotado por importantes recursos para numerosos proyectos con hidrógeno verde, que se presenta como una nueva panacea, pero que no está exenta de incógnitas, de muchas incógnitas, la verdad. Son, en fin, muchas las cosas que nos quedan por hacer. Afortunadamente tenemos aquí al presidente del Principado y al vicepresidente para continuar el proyecto de sacarlas adelante, como tales como convertir el área central en una gran ciudad inteligente de Asturias, devolver la vida al campo, reformar a fondo la universidad, que ha perdido más de 5.600 alumnos en la última década y ya no atrae a los estudiantes de otras comunidades, planificar en serio la sanidad pública, reducir el número de concejos, fusionar las 3 cámaras de comercio. El presidente creo que nos está escuchando. Y los puertos de Gijón y Avilés, por no hablar del AVE. Un día de diciembre de 1982 encontré casualmente en un tren a Alejandro Rebollo, que acababa de ser destituido por el gobierno de Felipe González como presidente de Renfe, y me expresó su enorme pesimismo sobre el futuro de la variante de Pajares que él había anunciado en 1981 en Gijón. O invertimos o cerramos, fue su mensaje de entonces. Rebollo se había hecho famoso como defensor militar del dirigente comunista Julián Grimau, que acabó siendo fusilado en el franquismo porque pasó la última noche acompañando al condenado a muerte, que le agradeció emocionado su gesto de empatía y solidaridad instantes antes de ser enviado al paredón. El tren que había recibido la luz verde del gobierno de Adolfo Suárez iba a circular por la nueva vía de Pajares a 160 km/h, según los cálculos entonces de Rebollo. Hoy, más de 4 décadas después, el AVE vuela por España a 350 km/h, mientras nuestros trenes siguen atravesando los 63 túneles de Pajares a 43 km/h o bastante menos. Y todavía desconocemos cuándo llegará la nueva velocidad, que aquí no encuentra definición, por las nuevas e inescrutables dificultades que surgen cada día. Los responsables de estos retrasos y de excusas como que los trenes diseñados no quepan en los túneles de vía estrecha o que los túneles no quepan en los trenes, ya han apostado decididamente, aunque lo oculten, por el decrecimiento para Asturias, porque no veo un futuro. Valentín Andrés concluye su guía espiritual de Asturias con un vibrante: hoy como ayer y como siempre, Asturias será fiel a su gran destino astral, la reconquista. Desconozco
el funcionamiento de esta institución a la que hoy me incorporo con humildad e ilusión. Y sé que sus recursos son escasos. Pero me pregunto si este Real Instituto de Estudios Asturianos no debería de abordar la posibilidad de tomar la iniciativa de invitar a las instituciones, tenemos aquí al presidente, al vicepresidente, al alcalde, para convocar a los asturianos a esta gran reconquista que debería empezar por nosotros mismos, para tomar conciencia de nuestra real situación. Muchas gracias. Muchas gracias por este magnífico y valiente discurso, y ahora vamos a proceder a entregar los distintivos que acreditan al nuevo miembro como tal, como miembro de honor del Real Instituto de Estudios Asturianos. Si puedes, si no, Espero que es un momento. ya parece todo bien la cosa. Tiene ahora la palabra el miembro del número, don Javier Funceda Moreno, para dar contestación al discurso de don José Manuel Vaquero. Señor director, señores miembros del Real Instituto de Estudios Asturianos, señor vicepresidente del Gobierno asturiano, autoridades, señoras y señores, al abordar los tiempos de la transición en su colosal España inteligible, Julián Marías recuerda que se enfrentaron entonces dos pulsiones de similar potencia, la innovadora y la arcaizante. A la primera, genuina de carácter futurizo de la vida humana, se opondría por aquellos años la tendencia a olvidar el pasado reciente y a considerar al pasado distante como actual. El impulso innovador se acabaría imponiendo, no sin padecer recios brotes arcaizantes que nunca cabría tildar como conservadores, porque, como nos enseñó Roger Scruton, esas doctrinas ninguna relación guardan con las rémoras que de vez en cuando se visten de ideologías para impedir que pasen las cosas que tienen que pasar. Casi medio siglo después de la severa disrupción operada por la restauración democrática, el resultado salta a la vista. Nos las hemos ingeniado para saber mantener lo que procedía a mantener, que existía por algo y para algo, abrazando también nuevas formas de ver las cosas en infinidad de terrenos, aunque en ocasiones cayendo también en ridículas neofilias. Fruto de esa constante adaptación a la realidad, España ha podido encadenar un periodo tan dilatado de paz y prosperidad y un disfrute de libertades y derechos que ha servido como modelo impar para el resto de la comunidad internacional. Al igual que ocurrió con el advenimiento del actual régimen constitucional, continúan, sin embargo, lastrando nuestro porvenir frecuentes apelaciones a épocas remotas, unas fuerzas arcaizantes como las que Marías censuraba y que monopolizan el día a día, como si no existieran problemas pendientes de resolver y otros retos desafiantes. En Asturias se ha producido igualmente ese fenómeno, pero con matices. Al mismo impulso innovativo español
se han ido superponiendo aquí durante décadas inclinaciones reaccionarias autóctonas, predominando algunas durante largos ciclos. A diferencia del resto del país, no hablamos aquí de anclajes necesariamente tóxicos en la historia, sino del afianzamiento de determinados estatus, camarillas, cortijos o sinecuras que se han arraigado y no se quieren perder ni a cuenta de beneficios futuros colectivos. Esas corrientes tampoco pueden ser, a mi modo de ver, calificadas nunca como conservadoras, ni incluso en términos políticos. Se trata de una simple y generalizada aversión a los cambios protagonizada por quienes están muy a gusto de su machito y prefieren lo malo conocido a lo bueno por conocer. Así las cosas, no es de extrañar que sigamos instalados en una crisis permanente, que es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, en conocida definición atribuida a Brecht o incluso a Gramsci. Esa resistencia a las transformaciones a la que nuestro nuevo miembro de honor se refiere en su brillante discurso es más bien consecuencia de ese miedo a abrir las puertas al campo, tal vez por falta de confianza en nuestras propias posibilidades. Sorprende de todos modos que esto sea así, dado el éxito que siempre hemos tenido los astures en latitudes subpajarianas, como me suele decir con gracia un ilustre amigo, más allá de Pajares. Como han podido comprobar tras su extraordinaria disertación, hemos acertado de pleno con la elección unánime del nuevo corporativo. No solo estamos ante un periodista con sólida formación, sino con una enorme curiosidad y asombrosa capacidad de comunicación. Vaquero suele mirar achinadamente, escuchando la verdad que le oculta su interlocutor. Y además le gusta escuchar más que hablar, virtud que suelen atesorar los sabios. Es discreto y prefiere estar en segundo plano, precisamente para captar mejor lo que hay detrás de las cosas. Su intervención ha sido, sin duda, una fiel fotografía del momento que vivimos, pero partiendo de donde venimos y planteando pautas interpretativas de por dónde pueden ir los tiros si esa, como él ha calificado, monstruosa y creciente industria de la mentira, como confía él, no prosiga intentando controlarnos comercial y políticamente. Su recorrido por los momentos iniciales de la autonomía asturiana recuerda bastante a los soberbios artículos que firmó y vieron la luz bajo el título Crónica Regional en la última página de la Nueva España, y que constituye una fuente inagotable de información sobre aquella convulsa y apasionante etapa. Esos textos necesitan ser recopilados y publicados por el Centro de Publicaciones de este Real Instituto de Estudios Asturianos, para que los cultivadores de la historia y la sociedad asturiana en su conjunto pueda conocer de primera mano los intrínculos del Principado tras recobrar la democracia. Por Crónica Regional desfilaron desde el paso de la Diputación a la Junta General hasta los conflictos internos de los partidos, aparte de las paulatinas fases que siguió el proceso autonómico o las demás claves de la génesis del actual entramado institucional asturiano. Muchos de los temas que apunta en su exposición han sido o son tratados habitualmente en este salón. Por ejemplo, su atinada censura al crecimiento incesante de la estructura administrativa asturiana o la ilusa confianza en que nuestros problemas tengan solución desde rancias ópticas funcionariales o vinculadas al sempiterno maná público, ya nos vengan de fuera o de dentro, o el preocupante despoblamiento y la ineludible reestructuración de la planta municipal, pasando por las más importantes cuestiones socioeconómicas, industriales o culturales, en algunas de las cuales comparte criterios con otro de nuestros insignes miembros de honor, Francisco Rodríguez. Esos asuntos los hemos tratado y seguimos tratando en esta regia sede con escasos recursos, como la ha indicado, pero con la apasionada creencia de que, como él sostiene, nunca podremos salir adelante si no es por nosotros mismos. A José Manuel Vaquero no le agrada ser considerado uno de los periodistas más influyentes de Asturias, porque considera, con entera razón, que las noticias deben estar al servicio de los ciudadanos
y nunca de los que las consideran como mera materia prima para agenciarles más y más perras, más y más cuartos. Se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y es licenciado y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Tras sus pinitos iniciales en la Agencia EFE, la capital española, y en la voz de Asturias, se incorporó a la Nueva España como responsable de plantilla en su delegación de Gijón. Y luego, ahí asumió la función de jefe de la sección de deportes, hasta encontrar la horma a su zapato como redactor especializado en política. Fueron muy célebres sus entrevistas a personajes de diferente signo en Asturias Semanal, alguna de ellas censurada. Podía entrevistar el mismo día, la misma mañana, o mediando unas pequeñas horas, a Julián Marías o a Di Stéfano, en el mismo día, dada su acentuada versatilidad y también la proverbial inquietud intelectual y mediática que siempre ha tenido. Ejerció durante años como corresponsal de Asturias del diario El País, siendo para Juan Cruz uno de los mejores que ha tenido en su historia el rotativo madrileño, al que, por cierto, le quiso llevar infructuosamente, siendo director, Juan Luis Cebrián. Frecuentó a los principales protagonistas de la vida nacional y, desde luego, regional y local, como a mi querido padre, que le tenía gran cariño. Se intercambiaban tarjetones con letras ilegibles con motivo de cualquier tema, normalmente de alguna columna que mi padre le mandaba. En el ámbito nacional, tan pronto Adolfo Suárez le recibía en la Moncloa para hacerle las escasísimas declaraciones que solía hacer, que le telefoneaba Paco Ordóñez desde su Ministerio de Hacienda para comentarle la marcha económica de la nación. Arrancó a Felipe González la primicia del abandono por el PSOE del marxismo, como ocasión de una visita a la Feria de Muestras a Gijón. Fue uno de los pocos periodistas que pudo entrevistar a una decrépita, pasionaria y nada más regresar del exilio, nada más llegar a volver del exilio a España, o a Juan Muñiz Zapico, dirigente sindical que un prematuro accidente impidió que se convirtiera en un líder equilibrado de la izquierda asturiana. Conoció por su oficio a innumerables personalidades, desde Bush padre a Kissinger o a Gorbachev, pasando por Noachowski o Juan Rulfo, algunos de los cuales ayudó a traer a Asturias. Compartió conversaciones con todos los presidentes que ha tenido España y con los principales actores de su vida contemporánea, social, cultural, económica, deportiva, incluidos los jefes de Estado y figuras míticas de la cultura y del pensamiento. Siguió muy de cerca, en fin, los avatares para la creación de la Fundación Príncipe de Asturias, por la valiente libertad con la que encaró siempre su profesión. No dejó tampoco de padecer las amenazas y típicas acometidas de los indeseables de turno que pretendían doblegar su pluma, procedentes del mundo de la infrapolítica o de la infraempresa. Dirigió con destreza a la Nueva España cuando era de titularidad pública, tratando de imprimirle una gestión empresarial moderna. Una vez ya en manos privadas, Vaquero asturanizó al grupo editorial que lo adquirió, poblando las redacciones de Media España de periodistas formados en la calle Calvo Sotelo de Oviedo. Hasta la actual reina de España hizo sus prácticas en él. Convirtió al periódico en el de mayor difusión de Asturias y entre los 8 primeros del país, poniendo en marcha ambiciosos proyectos culturales y sociales que aún perduran, como el Club de Prensa Asturiana, el Galardón Asturiano del Mes, la Biblioteca Básica Asturiana o el Concello Abierto Itinerante. Ha sido su director general y consejero delegado de Editorial Prensa Ibérica y en la actualidad ejerce como consejero de Prensa Ibérica Media. Por su cimera trayectoria, el gobierno asturiano le concedió en el año 2016 la Medalla de Oro del Principado, aparte de otros importantes reconocimientos sociales como que recibió como el de socio de honor de la Asociación Cultural de Güeño en su entrañable y preciosa patria chica de Ribera de Arriba. Fue también pregonero de las obetenses fiestas de San Mateo, del descenso internacional a nado de la Ría de Navia o de la fiesta del Carmen de Salinas. Esta excepcional ejecutoria justifica con creces que podamos sumar hoy a José Manuel Vaquero Tresguerres a la extensa nómina de miembros de honor de Ridea en la que han figurado desde su fundación
hace más de 75 años algunos de los más preclaros asturianos. En su caso, ingresa por su denodado esfuerzo como periodista de raza y testigo privilegiado de nuestra modélica transición, como gestor formidable y prudente de los medios de comunicación y, en fin, por sus admirables iniciativas en beneficio del Principado de Asturias. Bienvenido a tu casa, querido José Manuel. Muchas gracias y damos por finalizado el acto. Muchas gracias por su asistencia.